Formas, normas. ¿Cómo evitamos caer en las estructuras armadas del pensamiento? No se puede vivir siempre en el mismo plan. Tenemos que tener la capacidad de reconfigurar para manejar cada situación de acuerdo a cómo lo requiere el momento. Las expectativas no son más que deseos proyectados. No debemos permitir que lo que sucede deje de ser importante por solo pensar en un posible final. Viajar, moverse, sentir la energía que genera la traslación, llegar y descubrir. Villa Mercedes cuenta con un patrimonio arquitectónico repleto de historia. Sobre una de sus arterias principales resplandece una de las casonas más importantes de la ciudad. Viviana realizó un importante trabajo de investigación. Será ella quien me introduzca en esta historia que comenzó allá a finales del siglo XIX. ¿Me podés contar un poquito dónde estamos? ¿Esta casa qué historia tiene? Bueno, esta casona muy bella data más o menos de 1890. Y es una casona que no se desconoce cuál es el origen en realidad, quién la construyó, porque en aquella época era difícil los registros, ¿no? Generalmente se registraba en la provincia de San Luis y el primer registro que tenemos nosotros en la investigación es por los años 1920 recién. Así que se desconoce qué pasó en ese tiempo. Es una casa compacta, vas a ver que tiene un estilo neoclásico, porque vemos como un eje, ¿no? Donde se repite un espacio hacia un lado y hacia el otro como espejo, ¿no? Eso me está diciendo un poco de qué estilo es. Y en la época era difícil encontrar una propiedad compacta de las características que tiene esta. Yo supongo que posiblemente querían hacerla mucho más grande por las condiciones del terreno, ¿no? Es un terreno muy amplio que abarca dos calles, ¿no? De un lado y del otro. ¿Cubre toda la manzana, digamos? Sí. ¿Va hasta la otra cuadra? Sí, va hasta la otra cuadra. Y todos los ambientes están bien iluminados y ventilados. Sí. Aparte, bueno, tiene una entrada muy importante, donde son 3 arcadas las que enmarcan esa entrada, ese acceso, con carpinterías metálicas y vidriadas. Y bueno, los techos como se hacían en esa época, que eran con tirantes de madera, ladrillo y chapa, ¿no? Chapa inclinada. Y vemos cómo en la entrada tiene una balaustrada que enmarca la entrada y otra más hacia atrás, porque la parte central que es más baja y lo hacen justamente para que se destaque la otra balaustrada, no la parte de atrás. Claro. ¿Se conserva todo de la época, digamos, desde entonces, o se tocó algo, se cambiaron varias cosas? Mira, la parte principal de la casa
que son justamente la entrada y las habitaciones que tiene alrededor, está intacta. La parte trasera sí tuvo una modificación más o menos en 1995, pero siempre respetando el patrimonio. O sea que es una casona que se conserva muy bien. Es historia. Sí, sí. Perfecto. Para el urbanismo de Villa Mercedes, ¿qué importancia tiene la casa? Muchísimo. La verdad que es una casa especial, importante, porque tiene no solamente por lo que representa arquitectónicamente, sino por el parque, el ambiente, el espacio que tiene, las plantas también. El parque es muy bello. O sea que la relación entre la casa y el parque es muy bonita, muy linda, y que se ha conservado. Muchas veces le agregan construcción y se pierde, ¿no?, la esencia del lugar, y en esta casa no. Se mantuvo. Además de ser una casa que su arquitectura es llamativa y linda y única en Villa Mercedes, la historia que tiene de las personas que vivieron acá. ¿Sí? Sí, sí. En 1943 la compra Martín Vilches, el doctor Martín Vilches, que es la historia que tiene esta casa, ¿no?, más destacada. Es un abogado de renombre, donde fue profesor por muchos años de la Escuela Normal. También él fue diputado, senador nacional, fue gobernador electo en la provincia en 1961. Él la compra en 1943, la casa. ¿Vive mucho tiempo acá? Vive mucho tiempo, sí, sí, sí. O sea que realmente la historia es muy rica justamente por él, ¿no? Claro, por la persona que lo por habitó. la persona que lo habitó. Después él le deja el legado a su hija, la señora Patricia Vilches. Así que es algo que nosotros nos enorgullece porque por su arquitectura y por las personas que vivieron, ¿no?, por su historia también, sí. La memoria y sus cualidades mágicas nos permiten regresar hacia aquellos universos de los cuales fuimos parte alguna vez y a los que tanto recurrimos y añoramos. Patricia tiene una vida plagada de recuerdos en torno a la casona de su infancia. Imágenes y sensaciones sobrevuelan ese viaje cargado de misticismo. Pato, contame cuál es el vínculo que tenés vos con la casa. El vínculo, mis padres la compraron en el año 43 y yo nací ahí en esa casa en el año 45, ¿no? Y bueno, y ahí estuve como hasta el año 1958, que mis padres éramos 3 hermanos y junto con mis padres, los 5, nos fuimos a Buenos Aires. Y la historia de la casa en sí, de lo que recuerdo y veo, es... se hizo mucha política ahí. Entonces era muy convocante en cuanto a la gente que venía Balbín, que supo venir Frondizi, que mucha gente muy linda. Mucha historia. Mucha Argentina, historia. claro. Y después mi madre se dedicó mucho a la política, también los dos. ¿Tu mamá también? Sí, sí, mamá también. Mi mamá una mujer muy preparada, ella estudió en Europa, esas circunstancias de la vida que quedaron huérfanos de chicos sus hermanos y partieron los 4 y los instalaron en Europa. Y después vino para acá, entonces tenía que revalidar su título y bueno, lo hizo acá en la Escuela Normal, donde mi padre era profesor. ¿Acá en Villa Mercedes? Acá en Villa Mercedes. Así que revalida su título, lo conoce, yo creo que a los 6 meses se casaron. ¿Y ahí se fueron a esta casa directamente? Ahí. Primero fueron a una casa en la calle Colombia, pero después al poco tiempo se compra esa casa que era de unos ingleses. Lo recuerdo que vos tenés de chica, digamos, a lo que está la casa ahora. ¿Cambió mucho la casa? No, lo que se hizo fue una ampliación del Bagüinto donde están las oficinas ahora. Bueno, eso se cortaba así, después hicieron el Bagüinto, se hizo una reforma muy linda. La cocina también se reformó, toda esa parte de atrás se reformó, porque éramos muchos más, ¿no? Ah, claro. Al ser más no era muy habitable, por decir, no era muy práctica, porque al fin y al cabo tenía el comedor grande, la sala, que es donde está la araña, que
que también era la sala, que no se pase a la sala, que estaba el piano, ¿verdad? Viste, las bibliotecas las han pintado, pero todas esas bibliotecas que había ahí están llenas de libros que están dispersos por todos lados. Y después que para el otro lado, bueno, ahí quedamos, la sala del comedor grande, que es donde está esta mesa. Sí. También para 12 personas, otro tipo de muebles que no sé por dónde andan. Y después en la parte que te digo que Central Windon, que está acá, ahí quedaba. Y ese era el comedor de diario, que se continuaba, ahí donde está la cocina nueva, ¿viste la puerta? Sí. Se continuaba derecho con lo que era la cocina. No había lavadero ni nada, era una cocina. Claro. Y después para el otro lado estaban los baños, un baño había, era inmenso. Mi hermano dice, se protestaba porque si en este baño no te alcanzas a bañar, como cuando lo secaste te lo bañas de nuevo. Pero era así. Claro. Después eso se arregló, bueno. Después venía la cama grande, la pieza grande, que siempre estuvimos ahí, que se le decía la pieza, que había una estufa a leña. Que en esa época se calentaba con estufa a leña. Hay muchas estufas ahí. Y todas son diferentes, por lo menos las que vimos nosotros son como muy distintas la del dormitorio que te estoy diciendo funcionaba muy bien, muy linda. Después la taparon ellos, no sé qué han puesto ahí, y la estufa del comedor también, pero la que era más linda es la de la sala de la lámpara. De la lámpara, sí. Sí, porque es un tipo salamandra. Sí. Una belleza, entonces con palitos chiquitos en esa época se ponía, no, siempre fue a leña. Porque... Y siempre fue igual la estufa sí, esa, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Sí. La decoración que tiene es muy particular, sí, sí. Muy hermosa. La casa es patrimonio de Villa Mercedes, ¿no? Sí. Nos comentaba justamente por quien vivió la casa, por tu papá, porque fue muy importante para eso. ¿Qué se siente justamente tener un pedazo de patrimonio de Villa Mercedes? ¿Lo has pensado alguna vez eso? No. No. Yo creo que lo que tengo es el valor que fueron mis padres. Después lo otro es material. ¿Qué siento? Paso y digo que linda casa. Linda casa, lindos recuerdos y mis padres. Sigo mi camino. El verbo descubrir es mi guía. Continuar esta búsqueda me ha permitido liberarme de preconceptos y comenzar a construir nuevos paradigmas dentro mío. No fue fácil emprender este desafío, donde muchas veces tuve que cambiar. Es momento de entender que lo que se puede controlar es una parte vital y cómo eso incide en lo que nos sucede. Sigo con mi andar en modo de búsqueda constante. Mientras descubro, logro vincular orgánicamente hechos, personas, lugares. De a poco voy encontrando las piezas que me permiten armar historias. Vuelvo a la ciudad de San Luis. Quiero saber sobre una de las casonas más importantes, el Palacio Moyo. Mónica me va a ayudar a descubrir esta trama que forma parte del patrimonio puntano. La casona de Moyo o el Palacio Moyo tiene una estructura edilicia de un petit hotel francés. ¿Cómo es eso? ¿Qué característica tiene? O sea, tiene un subsuelo que en este caso no es un sótano en particular, sino que es un subsuelo, que las habitaciones están apenas por debajo del nivel de la vereda, donde hay un garage y hay cinco habitaciones, donde funcionaba la cocina, había una despensa, las habitaciones de la gente del servicio, o sea, después tiene toda una primer planta, una segunda planta y coronada con un altillo, una terraza, ¿no? Claro, como una especie de terraza. ¿En qué periodo se hizo el palacio? El Palacio Moyo se construye desde el año 1916 al año 1921.
El constructor y dueño del Palacio Moyo es don Domingo Moyo, que ellos, cuando llegaron, ellos son inmigrantes italianos, cuando llegan a San Luis, instalan con su hermano Crescencio Moyo lo que nosotros hemos conocido como la ferretería Moyo, que funcionó desde el año 1903 al año 1992. O sea, casi un siglo. Exacto. El Palacio Moyo se construye para residencia particular de la familia Moyo Cacase, porque don Domingo Moyo se casa con Rafaela Cacase. Y ellos tienen un solo hijo, que es el doctor Luis Domingo Moyo, que es el último dueño que tuvo la casona. O sea, el palacio tenía mucha presencia, ¿no?, en la ciudad para la época. Sí, porque el terreno era bastante importante, o sea, los jardines estaban en todo su esplendor, las palmeras que se conservan a los costados estaban en todo su esplendor, las fuentes, hay una fuente por detrás, si uno va por la parte de atrás del palacio, hay una escalera que baja y desciende a lo que era una fuente, y ahí había en sus épocas pececitos de colores que eran mimados por la señora Rafaela. Entonces era, o sea, el jardín era importante, era un jardín imponente para la época. Había plantas frutales, o sea, era interesante. ¿Se mantuvo siempre el mismo espacio, las mismas dimensiones, o se cambió algo del palacio? Tengo entendido que los terrenos llegaban hasta la esquina, que nosotros hoy lo conocemos, que está locales comerciales, ¿no? Sí, los locales comerciales, creo que hay una panadería, había otra confitería al costado, o sea, pero eso llegaba hasta la esquina, los terrenos originalmente, y tenía aproximadamente 100 metros de largo el terreno donde está. Sí, era importante el terreno de donde estaba instalado. San Luis, a lo largo del tiempo, fue transformándose en múltiples aspectos. Carlos ha sido testigo de estos cambios y recuerda sus primeros años de niño, en donde el Palacio Moyo ya era parte del follaje urbano de una ciudad que tomaba forma. Carlos, ¿qué recuerdo, qué me puede contar del palacio? Bueno, yo era muy chico y ya era el palacio. Era de los señores Moyo, los dueños de la ferretería más grande que hubo en San Luis. Era ferretería, bazar, corralón, almacén. O sea que era completo, Claro. completo. Y el tornillo que usted necesitara, el herraje que usted necesitara o la herramienta, tenía que ir a Casa Moyo. Usted cuando nació ya estaba también en la ferretería y Sí, estaba en la sí, casa, o sí. sea, los Moyos ya eran parte de San Luis. Ya eran parte de San Luis. Bien. ¿Y qué recuerda de la casa, del palacio? Del palacio, bueno, el palacio, yo he entrado siendo muy chico, porque mi padre era amigo del doctor Moyo, que fue heredero de los Moyos, de la ferretería. ¿Y después qué se acuerda del Bueno, interior? era impresionante cuando entrabas en la escalera que tenía de mármol
los salones que tenía adentro, esos muebles que uno no estaba acostumbrado porque, digamos, la vida de uno no era, digamos, como esa, y para uno era todo sorpresa. Los juegos de loza, los cristales que había, era impresionante. Era un palacio. En realidad era un palacio. Y lo que recuerda en la época de San Luis, ¿esa era la casa más ostentosa que Sí, había en San Luis? Era la casa más ostentosa. Bien. O sea, ¿recuerda el afuera del palacio? ¿Cómo era? Como está ahora. O sea, la verja, esa reja impresionante que tiene, ya toda la vida existió. O sea, digamos, en sí no cambió nada del aspecto del palacio. Lo único que ahora es una playa de estacionamiento, ha cambiado digamos, las funciones. Claro, exactamente. ¿Y cómo era el entorno donde estaba el palacio? ¿Cómo era la manzana? Usted vivía por ahí, ¿no? En la esquina estaba la panadería una de las panaderías más viejas de San Luis, que en ese momento era de la familia Gato. Enfrente estaba la farmacia del Indio, que era de don Belsunce, era el farmacéutico. Y frente, por Rivadavia, al lado del palacio, tenías de un lado el Cine Rec y del otro lado tenía el Cine Argentino. Claro, tenían los dos. Perfecto. O sea que, y después en el Sportman también hubo cine. Claro. O sea, la vida social en San Luis era mucho más intensa en cuanto a esa zona, ¿no? Sí, y el centro era el centro de la ciudad, porque la ciudad se terminaba en la avenida España, se terminaba en la Julio Roca, avenida La Finur y Sucre. Claro, y se vivía ahí intensamente. Y éramos todos amigos, todo el mundo se conocía. ¿Por qué le parece a usted que se mantuvo y se mantiene el palacio? ¿Por qué quedó eso y no quedó lo demás? Bueno, porque en realidad, si vos lo analizás arquitectónicamente, es una cosa que no es de la época de San Luis, ese edificio. Claro. Son la memoria nuestra. Exacto. Bien, perfecto. Hoy pude ver de cerca el paso del tiempo. Entendí que como especie somos una fracción efímera. Somos pasajeros, aventureros y volátiles en nuestra propia historia, esa que nos construye. Vi cómo las estructuras sobreviven al hombre y cómo muchas veces resisten a lo largo de generaciones. Una casa es un contenedor para construir un hogar. De aquí en más surgen los embriones de los valores, en definitiva, la verdadera herencia. Creo en todo esto y mucho más, sabiendo que soy lo que vivo, siento y pienso, entendiendo que la vida es eso que percibo. Solo es cuestión de dejarse llevar.